Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más al curso bíblico por Facebook que venimos haciendo. Estamos en el programa, en la emisión número 22, por la gracia de Dios. La verdad que siempre muy contentos porque bueno, por la misericordia de Dios podemos llegar a estos números que para nosotros es algo nuevo. Hemos comenzado este desafío y estamos en el programa número 22. Así que sean bienvenidos a todos aquellos amigos que nos siguen en Facebook. Y bueno, vamos a dar la bienvenida. Bienvenida Gilda, bienvenida Silvia. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidas entonces. Vamos a iniciar esta reunión con una oración, como siempre lo hacemos, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestra hermana Silvia que nos dirija en la oración. ¿Cómo no oremos? Querido y bondadoso Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado. Te rogamos, Señor, la unción del Espíritu Santo para que sea Él quien dirija este estudio y que, Señor, podamos tener tu luz para vivir en medio de tantas tinieblas de este mundo. Quédate, querido Padre, entre medio nuestro, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, excelente Silvia. Bueno, queridos amigos, nosotros hemos visto en el último estudio sobre el diezmo, ¿sí? Este importantísimo estudio que viene con, yo había compartido una frase que me pertenece en realidad, viene con el Evangelio. El Evangelio viene un paquete de bendiciones, es decir, y en ese paquete de bendiciones, aparte de conocer la salvación, nosotros tenemos de parte de nuestro Dios una de las mayores bendiciones para el cristiano, que es acerca del diezmo, ¿sí? El diezmo es una bendición para el Hijo de Dios, es decir, es lo que Dios utiliza para que nosotros creamos en Él, confiemos en Él y seamos exclusivamente de Él. Es decir, no necesitamos ni de juegos de azar, no necesitamos ni vivir deshonestamente, haciendo trampa, robando, estafando a la gente, no. Al depender de Dios, nosotros somos exclusivos de Dios y el 10% de nuestros ingresos le pertenece al Señor. Y ese ingreso es para el avance del Evangelio, para la predicación del Evangelio. El enemigo, al dar un montón de voces, al decir un montón de cosas con respecto al diezmo, el objetivo principal de él es debilitar la economía de la iglesia y por ende se debilita la predicación del Evangelio. Pero como es un sistema divino, pues entonces lo que es divino es perfecto y es una bendición y va a prosperar a pesar de que se levanten muchos en su contra y a pesar de que otros utilizan estas verdades para engañar a las personas, ¿sí? Bien, vamos entonces a pasar al siguiente estudio. Nosotros tenemos, luego de hacer este breve repaso, esta mención del estudio anterior, nosotros tenemos el curso bíblico número 22. Este curso se titula, dice, ¿qué enseña la Biblia acerca del don de profecía en la iglesia verdadera? Ese es el título de este estudio que estamos por compartir. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca del don de profecía en la iglesia verdadera? ¿Sí? Bien, pasamos entonces a la primera pregunta de este estudio, de este curso bíblico. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Dice,
el don profético, ¿a quién revela Dios sus designios? ¿Sí? ¿A quién revela Dios sus designios? Y nos cita el libro de Amós, el capítulo 3, el versículo 7. Vamos a arrancar con Gilda. Amós, el capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice Gilda? Amós 3, 7. Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Excelente. Dice la palabra de Dios, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Esto sería como parte de los primeros estudios en donde nosotros vemos que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios, ¿sí? Pero los hombres fueron los que escribieron, y no fueron cualquier hombre, sino que fueron santos hombres de Dios, fueron profetas. Y entonces ahora acá esta pregunta más o menos interconectando, ¿no?, ese estudio con este nuevo estudio, dice: ¿a quién revela Dios sus designios? Y dice acá que Dios se revela sus designios, revela sus secretos a sus siervos los profetas, ¿sí? Muy bien. La respuesta a esta primera pregunta sería que ¿a quién revela Dios sus designios? Y la respuesta es que Él revela a sus siervos los profetas, ¿sí? Esta sería la primera respuesta de esta primera pregunta. ¿A quién revela Dios sus designios? Y la respuesta es que Dios revela sus designios a sus siervos los profetas. Muy bien, pasamos ahora a la pregunta número 2, que nos dice la pregunta número 2. Dice: ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Y nos cita el libro de Números, el capítulo 12, el versículo 6. Números 12, 6. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Silvia, por favor, ¿qué nos dice el libro de Números, el capítulo 12, el versículo 6? Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Muy bien, entonces los textos bíblicos son muy claros, ¿sí? Dios, ¿cómo se comunica con el profeta? Entonces Dios tenía dos medios acá para comunicarse por el profeta. Dice que cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, ¿sí? En visión, en sueños hablaré con él. Es decir, en visión, la visión es como si fuera una película que se proyecta, ¿sí? Que el profeta está viendo como si fuera una película en su mente, en sus ojos, él ve como si fuera una película. Eso es una visión. Y en sueños, obviamente, que al estar descansando, el profeta, Dios le manda un sueño. Entonces ese es el modo de comunicarse Dios con los profetas. Y luego obviamente que había también profetas que se comunicaban con Dios cara a cara, ¿sí? Cara a cara. Pero acá lo que nos ajustamos a lo que dice el versículo, dice: ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Se le aparecerá en visión y en sueños hablaré con él, dice la palabra de Dios. Bueno, pasamos entonces a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice: ¿puede una mujer ser profeta? ¿Será que el don profético, el don de profeta, puede recibir una mujer? ¿Sí? ¿Será que hubo profetas mujeres registradas en la Biblia? Vamos a ver qué nos dice el libro de Joel, el capítulo 2, el versículo 28. Gilda, ¿qué nos dice Joel 2, 28? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños,
y vuestros jóvenes verán visión. Excelente. Entonces la palabra de Dios en el libro de Joel, que es un libro está en la línea de los profetas menores, no es menor porque sea menor. ¿Cómo sería la explicación? No es menor porque no tenga importancia, sino la Biblia le llama, los estudiosos le llaman profetas menores porque solamente escribieron, está registrado pocas páginas, ¿no? Entonces, en este profeta menor, Joel, es un libro totalmente del tiempo del fin. Joel está cargado de escritos, de profecías del tiempo del fin. Y una de ellas es que en el tiempo del fin, antes, dice el contexto bíblico, antes que venga el día grande de Jehová, es decir, esto es su segunda venida, y ahí entra este versículo, dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces acá el profeta Joel, la palabra de Dios, incluye a el género femenino, es decir, a las hijas de Dios. También profetizarán, es decir, que pueden recibir el don de profecía. Lo dice la palabra de Dios. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, la palabra de Dios autoriza o nos dice que las mujeres, las hijas, también van a profetizar en los últimos tiempos, ¿sí? Esa sería la respuesta. ¿Puede una mujer ser profeta? Sí, puede. Hubo profetas en los registros bíblicos, ¿sí? En los tiempos que se escribieron en la Biblia hubo profetas. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la pregunta número 4. La pregunta número 4 y el primer subtítulo nos dice: el don profético en la iglesia verdadera. Y la pregunta número 4 nos dice: ¿tuvo profetas la iglesia primitiva? ¿Será que tuvo profetas la iglesia primitiva? ¿Cuál es la iglesia primitiva? La iglesia, la primera congregación, es decir, luego que se fue Cristo, Él instituyó dones a su iglesia. Esa es la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Silvia? Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 28. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 12, 28? Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bien, 12:28. Excelente, Silvia. Entonces, noten ustedes lo que nosotros, no nosotros, sino la palabra de Dios va construyendo, ¿no? Va construyendo una verdad. ¿Cuál es esa verdad? De que los profetas no se terminaron antes de que llegó Cristo, o sea, hasta que cuando vino Cristo ya terminaron el don profético, sino que esto ya escribe el apóstol Pablo y nos dice que estos dones continúan, ¿sí? Luego que Cristo ascendió al cielo, instituyó. En su iglesia dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los discípulos, los 12 apóstoles, 11 apóstoles, luego reemplazaron a uno y luego vino el apóstol Pablo, ¿sí? El apostolado es un don de la iglesia que es solamente para aquellos que tuvieron ese contacto directo con Cristo. Apóstol significa enviado. Dice: luego profetas.
Es decir, que la iglesia primitiva continuó con estos dones que Dios se movió a lo largo de toda la historia bíblica, ¿no? Dios siempre utilizó a los profetas, que en el Antiguo Testamento se le llamaba videntes también, es decir, el que ve. El profeta, el don profético, es la iglesia es el cuerpo, ¿sí? La iglesia es el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene ojos, tiene manos, tiene pies, y la posición que utilizan el don de profecía serían el de los ojos, es decir, los profetas son los videntes de parte de Dios, obviamente, es decir, son los ojos de la iglesia. Entonces, el don profético, luego que se fue Cristo, sí hubo. Entonces, ¿tuvo profeta la iglesia primitiva? Sí, porque acá está el versículo bíblico que nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y sucesivamente terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es decir, Dios puso distintos dones, distintos ministerios para el crecimiento de su iglesia. Y ahí está la respuesta. ¿Tuvo la iglesia primitiva profetas? Sí, sí tuvo. Muy bien. Ahora vamos a continuar con este estudio y vamos por la pregunta número 5. Dice la pregunta número 5: ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Entonces nos cita el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17, y luego Apocalipsis 19:10. Gilda, por favor, nos puedes leer Apocalipsis 12, 17 y luego 19:10. Sí, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 19, 10 dice así: yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Excelente, Gilda. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? ¿Qué dice? Estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera. ¿Sí? Y nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis, es decir, Revelaciones, en Apocalipsis 12, 17, es un versículo que describe la actividad del enemigo de Dios, es decir, el diablo. Aquí está en símbolo que es el dragón, ¿sí? Y que en el versículo 9 lo describe con todos sus nombres: es el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, 17 nos indica la última actividad de él. Dice que el dragón, el diablo, se llena de ira contra la mujer. La mujer en símbolos representa a la iglesia verdadera. Dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esto es la actividad del enemigo de las almas, que va a ser el final del tiempo. O sea, aquella descendencia, aquellos que heredaron las verdades bíblicas, que levantan las verdades bíblicas, como ser el día sábado, la vigencia de la ley de Dios, la ley del Éxodo, capítulo 20, las verdades sobre la justicia de Cristo, su misericordia, el evangelio que trae alivio a las almas humanas. Va a haber un remanente, una descendencia que va a guardar
cabalmente los 10 mandamientos, esto es por la fe, no por ellos mismos, sino por la fe en el poder de Dios, y dice que este remanente, que tiene estas características, que guarda los mandamientos de Dios, dice que tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora, como la Biblia se interpreta así sola, ¿sí?, es decir, por textos cruzados, se llama esta forma de interpretar, ¿sí?, la Biblia se interpreta sola, entonces el mismo Apocalipsis nos interpreta qué es lo que es el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 10. Entonces Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí está hablando el profeta Juan, que estaba delante de un ángel, el ángel Gabriel. Y entonces este ángel le dice, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de todos tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Es decir, en Apocalipsis 19:10 figura lo mismo que dice en Apocalipsis 12:17, el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 19:10 se encarga de interpretarlo. Porque dice de Jesús: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Dice el ángel, es el espíritu de profecía, el don profético. Es decir, que la iglesia final, el remanente final, la descendencia de la iglesia verdadera, que es la mujer en símbolo, la iglesia, dice que va a tener dos características: guardan los mandamientos de Dios por la fe y tienen el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el don de profecía. Entonces, esa es lo que estaba predicho acerca del remanente final. ¿Qué estaba predicho? El don profético, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Estaba predicho que el remanente iba a tener el espíritu de profecía, es decir, el don profético. Bien, y acá la profecía no se equivoca. Ya vamos a llegar, ¿sí?, luego de terminado este estudio, el ciclo básico de estudios bíblicos, vamos a ver parte de profecía. Entonces, ustedes van a ver que lo que acá estamos enseñando es totalmente correcto, ¿sí? Muy bien. Pero antes del punto número 6, vamos a ver 4 puntos en forma rápida. Creo que son un poquito más, 5 puntos en forma rápida sobre los profetas. Es decir, que nosotros acá en este estudio tenemos enseñanzas para saber cuándo hay verdaderos profetas, porque ustedes van a encontrar que hay muchos falsos profetas. Nos dice Cristo en el libro de Mateo capítulo 24, ese sermón apocalíptico que dio Cristo, ¿sí?, ahí en el monte de los olivos, ¿sí? Entonces Jesucristo dice que muchos falsos profetas se levantarán. Ahora, nosotros tenemos esta guía de estudio que nos indica los puntos para que nosotros podamos diferenciar quiénes son los verdaderos profetas de los falsos profetas. Entonces, yo lo voy a ir leyendo a los puntos y a los versículos rápidamente para que no nos tome tiempo, porque esto es parte del estudio adicional, ¿sí?, que está en las hojas de los estudios bíblicos. Dice: pruebas del verdadero profeta. El verdadero profeta, el punto número 1, dice: habla de acuerdo con la ley y el testimonio. Habla de acuerdo con la ley y el testimonio. ¿Qué nos dice Isaías 8:20? Dice: a la ley, es decir, la ley de los 10 mandamientos, y al testimonio. El testimonio es
la palabra de Dios, es decir, toda la Biblia. Ellos le llamaban a testimonio a los libros de Moisés, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la Biblia aquí ya engloba a todo el testimonio, es decir, todo lo que es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir? Que los falsos profetas se pueden ser desenmascarados cuando hablan en contra de la ley. Nosotros podemos ver quiénes son los falsos profetas de los verdaderos. Si habla en contra de la ley y habla en contra de lo que el mismo testimonio, la palabra de Dios, no dice, o dice y ellos le hacen la contra, entonces ellos son falsos profetas. El punto número B dice que sus predicciones se cumplen. Como citamos acá Jeremías 28:9, dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová de verdad envió. Es decir, cuando un profeta predice algo, si es verdaderamente profeta de Dios, se cumple. Y si no se cumple, es un falso profeta. Entonces nosotros tenemos que ir descartándolo. Ya tenemos. Si no habla conforme a la ley, si profetiza y no se cumple, pues entonces ya tenemos dos herramientas para diferenciar los falsos profetas de los verdaderos profetas. El punto número C dice que no induce al pueblo a la apostasía. Y nos cita Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3. Dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Sí? El texto es claro. Entonces dice que cuando se levanta profeta o soñador de sueños y dice que anuncia alguna señal o prodigio, y esto se cumple, pero si él dice vamos en pos de dioses ajenos, es decir, vamos en contra de la ley de Dios, entonces amonesta el Señor, dice que no hay que prestarle oído, ¿sí? Y esto es lo que va a pasar en el final de los tiempos. Va a haber muchos falsos profetas que más precisamente se van a levantar en contra del cuarto mandamiento, que es el del día sábado, el reposo sabático, el sello de Dios como creador. Entonces van a decir: no, Dios cambió el sábado al domingo, porque en el domingo resucitó Cristo. Esto es una mentira, totalmente, ¿sí? Cosas así. O van a decir: se va a cumplir tal señal, y porque yo le consulté a los muertos. Nosotros ya sabemos que los muertos nada saben. Falso profeta, ¿sí? Entonces es claro, ¿sí? No induce, el verdadero profeta no induce al pueblo a la obediencia a Dios, no a la apostasía. El falso profeta induce al pueblo a la apostasía. Muy bien, vamos a continuar en 2 puntos más, en donde dice que declara lo que le inspira y no habla de sí mismo. Esto es lo que pasó en Jeremías 14:14. Nos dice: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Es decir, si hay un profeta, el profeta no puede decir: esto me parece a mí, esto es lo que yo creo, o inventar. No, son falsos profetas. Dios no lo ha mandado, ¿sí? Entonces dice que lo que le inspira
declara lo que le inspira y no habla de sí mismo, ¿sí? Y el último punto para saber cuándo hay un verdadero profeta de un falso profeta, dice, reprueba el pecado. En Jeremías el capítulo 23, el versículo 22, dice así: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El verdadero profeta no tiene pelos en la lengua para reprender el pecado, ¿sí? Entonces, el verdadero profeta reprueba el pecado y no apaña o no y dice, no engañas diciendo, no, esto no es pecado, esto no pasa nada, esto está bien, Dios sí lo aprueba, utilizando por ahí también utilizan la Biblia para sostener algunas ideas erradas, ¿no? Entonces, no, el verdadero profeta reprende el pecado, ¿sí? Obviamente dirigido por Dios, no en forma carnal. Con estos puntos, nosotros podemos saber quiénes son los verdaderos profetas de los falsos profetas. Vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo anunció que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. ¿Quiénes son esos falsos profetas? Toda religión que no hable conforme a la verdad bíblica son falsos profetas. Son falsos profetas, ¿sí? Muy bien. Ahora pasamos a un escrito, ¿sí?, del estudio adicional que nos amplía un poquito sobre el don de profecía. Dice, el don de profecía, el profeta es elegido por Dios, habla las palabras de Dios, recibe revelaciones por medio de sueños y visiones. Las visiones van acompañadas por notables fenómenos físicos. Apartado A, pérdida de la fuerza, como le pasó al profeta Daniel. Inconsciencia, también cita el caso del profeta Daniel. Ausencia de respiración. Los ojos permanecen abiertos. Recibe fuerza sobrehumana. Entonces, eso es lo que es el don de profecía, todas estas características, estos fenómenos que le pasan al verdadero profeta, ¿sí? Muy bien. Ahora, el punto número 6, ¿sí?, en este estudio, sabiendo todo esto que nosotros podemos diferenciar un verdadero profeta de un falso profeta, todo lo que le pasa al verdadero profeta, tiene que hablar en armonía con la ley de Dios, con la palabra de Dios. ¿Sí? Si trae algo que no está en armonía con la palabra de Dios, pues entonces es un falso profeta. Nosotros con este conocimiento tenemos para poder discernir un verdadero profeta de un falso profeta. Ahora bien, como el estudio nos indica, vamos a retroceder un poco, que el remanente final, es decir, la iglesia final de los últimos tiempos, iba a tener profeta, iba a tener el don de profecía. El punto número 6 nos dice que esta es nuestra creencia. Dice, la promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista en la persona de Elena de White. ¿Sí? Acá nosotros tenemos la imagen de esta mujer del siglo XIX, Elena de White, y en el estudio nos da una breve bibliografía sobre ella, ¿sí? Vamos a leer un poco y vamos a conocer. Dice, Elena de White, vida y obra. La iglesia adventista del séptimo día contó con el espíritu de profecía en la persona de Elena de White, ¿sí? Es decir, que los adventistas, nosotros, creemos en el don profético
y creemos que Dios bendijo a la iglesia con el don de profecía en la persona de Elena de White, ¿sí? Ella dice que nació en Gorham, el estado de Maine, en Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1827. En 1840, a la edad de 12 años, entregó su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro metodista. Es decir, que ella se entregó a Cristo, se entregó a Dios, se entregó su corazón a una iglesia de la rama protestante, ¿sí? Los metodistas, ¿sí? Ahí conoció a Cristo y se entregó a Cristo. Fue bautizada por el ministro metodista, es decir, pertenecía a la iglesia metodista, con varios miembros de su familia. Elena asistió a unas reuniones adventistas en Portland. En 1842 aceptó plenamente las doctrinas, dice, por lo cual en 1843 fue desfraternizada de la iglesia metodista. Cuando vino la verdad y ella aceptó la verdad por parte de los mensajes adventistas de ese tiempo, ella se decidió por la verdad y bueno, la iglesia, como tenía otras creencias, su iglesia metodista, la expulsaron a ella, a su padre, a su familia prácticamente. Dice, una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo su primera visión, en la cual vio el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios. Relató la visión a los creyentes de Portland, quienes la aceptaron como luz de Dios. Dice, luego realizó una serie de viajes para relatar esa y otras visiones, y a la vez luchar contra movimientos fanáticos que pugnaban por entrar en el grupo de creyentes. En un viaje de Orrington, Maine, conoció al joven predicador adventista Jaime White, con quien se casó a fines de agosto de 1846. Jaime y Elena estudiaron detenidamente un folleto del pastor José Bates, titulado El descanso del séptimo día. José Bates o José Bates, bueno, acá somos latinos, así que por eso lo pronuncio José Bates, José Bates. El descanso del séptimo día. Aceptaron a la verdad del sábado y el 7 de abril de 1847 se le mostró una visión en la cual veía la ley de Dios con una luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento, ¿sí? Muy bien. Las visiones, miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la señora Elena de White en visión. Se manifestaban en ella los mismos fenómenos descritos en la Biblia respecto a los profetas de la antigüedad. Lo que acabamos nosotros de ver, ¿sí? Que sus ojos quedan abiertos, que tienen fuerza sobrenatural, que pueden, bueno, en fin, todo lo que repasamos hace un momento, ¿no? Dice, en una de sus visiones tomó una pesada Biblia de casi 9 kilos y la mantuvo en alto durante media hora. Cuando hombres fuertes quisieron hacer lo mismo, duraron solo pocos minutos. En sus visiones era transportada a otros países, que luego reconoció en sus viajes. Una de sus visiones más importantes fue acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Tuvo lugar en marzo de 1858 en Ohio. Otra visión fue acerca de la salud. Acá hacemos una pausa. La señora Elena de White escribió sobre la salud, ¿sí? Y se adelantó 100 años a la ciencia, ¿sí? Es decir, lo que ella escribió sobre la salud, ¿sí? La ciencia recién lo fue a confirmar luego de 100 años. Todo correctamente porque, claro, era un mensaje de parte de Dios. Debido a esa visión, la Iglesia comenzó a darle importancia a la temperancia y a la obra médica. En total tuvo cerca de 2000 sueños y visiones con revelaciones acerca de todos los aspectos de la verdad y la organización de la Iglesia.
Y esto es lo último, dice, escritora, escribió miles de páginas y alrededor de 45 libros importantes. Entre los principales están El Camino a Cristo, que es un librito pequeño, muy hermoso el libro. Realmente es un libro muy que trae mucha paz, mucha paz. El Camino a Cristo es un hermosísimo libro. Si ustedes podemos obsequiarle ese libro, podemos conseguirle y obsequiarle todo aquello obviamente que les interese, ¿no? El conflicto de los siglos también. El conflicto de los siglos es un libro que nos relata desde el año 70, después, o sea, en la era cristiana, el año 70 después de Cristo, nos relata desde ese tiempo, desde la caída de Jerusalén hasta el final del conflicto. Y nos relata todo lo que es los reformadores y pasa con cosas que van a pasar, que ya se están perfilando totalmente en los últimos tiempos. Una de ellas, por ejemplo, es la ley dominical, ¿sí? Está profetizada en la Biblia, pero Dios le reveló en forma mucho más clara ahí en el conflicto de los siglos, ¿sí? Ahí está profetizado desastres naturales, está profetizado emanaciones mefíticas, que el diablo va a contaminar el ambiente con distintas pestes, y finalmente dice que se va a poner una ley que santifique el día del domingo. Esto sería la marca de la bestia. Bueno, le estoy dando mucha información, pero esto es lo que dice esos libros. A los que estén interesados podemos acercarle. Bueno, tenemos para obsequiar 2 ejemplares del Camino a Cristo y también el conflicto de los siglos. El deseado de todas las gentes habla sobre la vida de Jesucristo, patriarcas y profetas, habla sobre la historia bíblica, ¿sí? De lo que dice la Biblia, detalles de lo que dice la Biblia de los patriarcas y profetas, todo esto inspirado por Dios. La educación tan importante para la educación de nuestros hijos, es decir, entender la ciencia de la verdadera educación, el ministerio de curación y otros más. Ya saben, a todos aquellos que estén interesados podemos conseguirle algunos de estos ejemplares. Muy bien, con este conocimiento, ¿cuál conocimiento? El conocimiento de que Dios reveló sus secretos a sus siervos, los profetas, ¿sí? Que a quien revela Dios sus designios, a los siervos, los profetas, como dice Amós 3:7. El conocimiento de que cómo se comunica Dios con los profetas, pues dice que Él le iba a aparecer en visión o en sueños, iba a hablarle a los profetas. El conocimiento de que si una mujer puede ser profeta, sí, lo dice el libro de Joel. El libro de Joel está en un contexto antes de la segunda venida de Cristo. El don profético en la iglesia primitiva. ¿Tuvo profeta la iglesia primitiva? Sí tuvo profetas, porque Dios puso a unos apóstoles, a otros profetas, luego maestros, ¿sí? Entonces sí, la iglesia primitiva contó con profetas. Y el conocimiento de que la iglesia final, el remanente final, iba a contar con el don de profecía. El remanente final tiene 2 características: que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía, el don de profecía, cuentan con un profeta. Saber que nosotros con el conocimiento bíblico podemos discriminar entre lo que es verdadero profeta y falso profetas, ¿sí? Todos lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, y mediante este estudio que hemos acercado para discernir quiénes son los verdaderos profetas, en fin, saber que los verdaderos profetas nunca van a hablar en contra de la ley de Dios. Cuando hablan en contra de la ley de Dios,
es falso profeta. Como iglesia entendemos que el don de profecía, entendiendo que el remanente final estamos viviendo en los últimos tiempos, es en la persona de Elena de White. Dios bendijo con el don de profecías, el de profecía. Con todo este conocimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apreciar las profecías. Esto es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 20. Es un versículo corto, donde nos dice: no menospreciéis las profecías. No tenemos que menospreciar la palabra profética, ¿sí? Ese es el consejo bíblico. Porque muchos dicen: no, a mí háblame de Dios, de su palabra, pero la base del espíritu de profecía es la palabra de Dios, ¿sí? Si su palabra no autorizara el espíritu de profecía, el don profético, pues entonces ahí sí estaríamos equivocados, pero no, es parte de los ministerios de la iglesia. Estar atentos a las profecías. En 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Evangelio tiene dos frentes, uno sencillo, ¿sí? Se le presenta primeramente a las personas el Evangelio sencillo, ¿sí? El Evangelio simple, que es fácil de entender. Y luego, para aquellos que no se burlan o menosprecian la palabra profética, menosprecian el Evangelio simple y sencillo, pues está algo más científico. Sería así, científico, porque la palabra profética es una ciencia. Entonces, dice el apóstol Pablo que tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, que si nosotros no nos conforma la verdad simple de primera, tenemos algo más seguro, más certero. Y esa es la palabra profética. Dice: más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque es como una antorcha, que hace la antorcha alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana, ¿quién es el lucero? Es Cristo Jesús. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar atentos a la profecía. Y finalmente, dice: creer en los profetas. Segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo 20, nos dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El Evangelio se trata de creer, ¿sí? Y esto lo dice en San Juan 3:16, dice: para todo aquel que en él cree. Luego, cuando el carcelero le preguntó a los discípulos ahí en el libro de Hechos: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le respondieron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese mismo Evangelio nos dice también en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas, en donde nos dice que creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El don de profecía es una bendición en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nos instruye en estos últimos tiempos muchos puntos en que nosotros necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos cómo vamos a responder o solucionar tal y cual conflicto o tal o cual situación. Entonces,
Gracias al profeta nosotros tenemos conocimientos con respecto a la salud, el régimen de salud, con respecto a la educación, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, con respecto a el matrimonio. Gracias, tenemos una bendición muy grande con tener un profeta. Y lo que va a pasar en los últimos tiempos, todo lo que dice la Biblia, todo lo que anuncia la Biblia, está ahí en la palabra de Dios y también en el espíritu de profecía, que nosotros llamamos, los escritos de Elena de White le llamamos el espíritu de profecía, ¿sí? Ello incluye los libros que ya hemos mencionado y muchos otros más. Queridos amigos, hemos llegado al final de este estudio, ¿sí? Tal vez a ustedes al principio no alcancen a entenderlo de primera, ¿sí? Pero rogamos a nuestro Dios que puedan comprender estas grandes verdades. Hay una ventaja en tener profetas de Dios, ¿sí? Y como ustedes tienen que sentirse totalmente tranquilos, ¿por qué? Porque tienen herramientas para saber y diferenciar quiénes son los verdaderos profetas y quiénes no son, ¿sí? Quiénes son y quiénes no son los profetas verdaderos. Entonces tenemos la herramienta que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica, este sí, esto no, este está en contra de mi ley, este no, es un falso profeta, predice cosas pero no se cumplen, falso profeta. Entonces, quédese totalmente seguro, porque la palabra de Dios nos da esa seguridad, ¿sí? Es decir, no necesitamos asustarnos, ¿sí? Pero ¿a qué nos está hablando David? ¿Qué es lo que nos están diciendo ellos? Quédense totalmente seguros, ¿sí? Para poder ver y para poder juzgar, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es primeramente corroborar, estudiarlo, lo que dice el profeta. En este caso nosotros entendemos que la señora Elena de White fue una mensajera del Señor, ¿sí? Cumplió el rol de profeta, Dios bendijo con el don de profecía. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es estudiarla, leerla primero, ver si lo que ella dice está en armonía con la palabra de Dios, ver si sus consejos están en armonía con la palabra de Dios, ¿sí? Y no le agrega nada a la Biblia ni le quita. No le agrega nada ni le quita. Entonces, cuando nosotros que tenemos esa herramienta no tenemos por qué asustarnos, ¿sí? No tenemos por qué asustarnos. Entonces, al contrario, vamos a ir viendo y descubriendo que todo lo que se dice está en armonía con la palabra de Dios, y también que todo lo que se profetiza también está en armonía con las grandes verdades en la profecía bíblica. Amigos, hemos llegado al final. No queremos cerrar este estudio sin antes hacer la oración, ¿sí? Vamos a hacer una oración final por esta otra enseñanza que hemos recibido acerca del don profético, ¿sí? Sabemos, ya tenemos la herramienta para saber quiénes son falsos profetas y quiénes son los verdaderos profetas. Vamos a orar, ¿sí? Como siempre lo hacemos, y ya cerramos este estudio. Eterno Padre nuestro Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más tu palabra nos enseñó sobre el don profético. Te damos gracias, Señor, porque mediante tu palabra nosotros podemos estar tranquilos y seguros que no vamos a ser engañados con falsos profetas, Señor, que hablen en contra de tu ley, que sean engañadores, que tú no los enviaste. Te damos gracias, Señor, porque mediante tu palabra nosotros podemos discernir y diferenciar todo lo que es tuyo y todo lo que es del enemigo de las almas, todo engaño, Señor. Padre Santo, también te agradecemos y te rogamos por nuestros amigos, para que ellos puedan verificar si realmente
nuestra iglesia recibió el don de profecía en la persona de Elena de Guay, ¿sí? Te damos gracias, Señor, y te rogamos que tú les bendigas y sabemos que lo vas a dirigir a todos nuestros amigos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias una vez más. Gracias, Gilda. Gracias, Silvia. Y nos estaremos encontrando el martes siguiente con el estudio número 23. Vamos a ver cómo se titula el estudio número 23. Ya le digo inmediatamente. Nada más y nada menos que entramos a ver la profecía, entramos a ver parte del inicio de lo que es la palabra profética. Es decir, vamos a ver el capítulo de Daniel 2, ¿sí? Él dice que enseña la Biblia acerca del futuro revelado. Las profecías son muy emocionantes poder estudiarla. Y bueno, nosotros disponemos ahora de la tecnología, ¿no? De poder compartir por medio de los PowerPoint, imágenes, los textos bíblicos. Así que nos resulta mucho más fácil poder transmitir y poder compartir. No se pierdan el estudio número 23. No se pierdan, que va a estar muy interesante. Que tengan buenas noches y que Dios le bendiga. Buenas noches, Silvia, y nos encontramos, Silvia y Gilda. Nos encontramos en el siguiente estudio. Que tengan buenas noches. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús.
tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud